Bienvenidos a todas y todas las personas que acceden a la librería francesa, a todos esos lectores y lectoras que les encanta la literatura del país y de otras partes del mundo. El día de hoy vamos a conversar sobre una serie de libros muy interesantes del señor Álvaro Cubero. Para ello, tenemos a don Álvaro acá, con quien vamos a conversar un poquito sobre las crónicas de Coyné en sus 3 volúmenes. Conversándoles un poco, don Álvaro nació en San José, aquí en Costa Rica, en 1969. Dice que es todo un soñador desde muy joven y muy imaginativo y que ha participado en varios concursos. De hecho, participó uno en una categoría de 8 o 10 años y ganó el segundo lugar. Y ha trabajado y ha hecho muchos cuentos y muchos cómics, ¿es cierto? Así es. Bueno, desde niño yo escribía mucho, escribía historietas. Yo era súper fan de las historietas, entonces yo creé mis propios personajes, superhéroes, hacía mis cómics. Jugaba con mis primos y con mis compañeros de escuela, con esos superhéroes que yo había inventado. Escribía historias. Ese concurso que usted mencionó fue cuando existía el suplemento Surquí en La Nación. Y ellos organizaron un concurso de cuento para niños de varios rangos de edad. Yo participé en el de 8 a 10 porque era la edad que yo tenía. Entonces sí, desde chiquillo tengo como la inquietud, nada más que dejé como adormecido eso, nunca le di como el énfasis hasta que cumplí 49 años. ¿Y qué lo llevó ahora a publicar estas crónicas de Coyné? Pues yo digo que era como ya había contenido demasiado, pues mis ganas de escribir algo verdaderamente interesante, de contar una historia intensa y adicionalmente pues como de recopilar toda lo que había recibido mi mente de pues toda la fantasía de la que se alimentó por tantísimo tiempo. Fue eso, digamos, como poder expresar mi creatividad de una forma que para mí es muy agradable, porque yo disfruto mucho de las historias de fantasía. Perfecto. Y este libro, Las Crónicas de Coyné, bueno, estuve viendo que por el momento es una trilogía o una trilogía cierra el libro. Ok, buena pregunta. Digamos, mi plan es escribir 7 libros. Sin embargo, pues ya varios lectores me han dicho que estaría genial algunos spin-offs que llaman, ¿verdad? Que son como novelas cortas que a lo mejor tocan algún personaje que es secundario en la historia principal, pero que tiene una vida tan interesante que estaría muy bonito pues saber más de ese personaje. Ya de 2 personajes me han pedido spin-offs, entonces a lo mejor serían 9 libros. Y adicionalmente ha habido otros lectores que me dicen que por qué no escribo cuentos del mundo que yo inventé, porque hay personajes que nada más se mencionan por encima, pero que dicen, qué interesante saber más de qué pasó con ese personaje o la historia de ese personaje. Pero digamos, para contestar concretamente tu pregunta, esta primera trilogía es autoconclusiva, es decir, usted empieza a leer el libro 1 y acaba en el 3 y termina con una historia con la que usted se puede sentir, digamos, ya a gusto, digamos que no necesita saber nada más de este mundo, básicamente. Perfecto. Y bueno, estuve viendo que en el mundo de Coyné, bueno, hay un desarrollo ahí bastante interesante de ciertas venganzas personales y familiares, que es lo que desata toda la trilogía. Así es. Tal vez nos pueda contar un poco más sobre eso. Ok, bueno, de hecho, digamos, la base de toda la historia del primer libro está apoyada, digamos, por la primera mestiza, la única mestiza en toda la historia de Coyné, que es como se llama el planeta que yo inventé. Ella es el único ser que es la mezcla de 2 de las razas, que es mitad forzuda y mitad consciente. Para aclarar la terminología un poco, las 5 razas que yo inventé se llaman forzudos, que son hombres y mujeres de fuerza descomunal, que pueden hacer grandes hazañas, digamos, con la fuerza de sus músculos. Luego están los conscientes, que se llaman así porque están conscientes de que este mundo es una ilusión y que ellos pueden alterar la realidad con el poder de su mente, y a eso las otras razas le llaman hacer magia. Luego están los pensantes, que de hecho el narrador de las historias es un miembro de la raza de los pensantes, que es toda una raza de telépatas que mantienen una red mental, digamos, donde están todos conectados a nivel del planeta. Y parte de, digamos, como nota curiosa,
los pensantes no están acostumbrados a comunicarse con palabras. Entonces, yo en el primer libro trato de reflejar el esfuerzo que debe hacer el narrador, que es un pensante, para poner en palabras y en orden cronológico una historia que él tiene toda en su cabeza y todo el colectivo mental de su raza, donde están acostumbrados a transmitir ideas en paralelo y a gran velocidad, y él tiene que escribir eso. Entonces yo trato de reflejar ese esfuerzo que representó para él hacer esa narración. Luego la cuarta raza son los eternos, que son mujeres y hombres que no envejecen, que cuando llegan a la edad adulta dejan de envejecer, no enferman, tienen lo que yo llamo la memoria eidética, que es que recuerdan todo lo que han vivido como si acabase de suceder. Y por último está la quinta raza, que es la raza de los lumínicos, que son seres de pura luz, seres de energía, que no están apegados a nada físico, no les interesan los temas de poder sobre otras razas, no tienen apegos, ¿verdad? Y que, digamos, deambulan por el planeta sin dejarse ver por el resto de las razas. Entonces son una raza, digamos, secreta para el resto de las razas, que no sabe que existen seres de pura energía que deambulan por ahí. Entonces la historia básicamente inicia cuando esta niña tan especial, que es el resultado de la mezcla de dos razas, genera una impronta en uno de los lumínicos. Esta niña se llama Nisa, y el lumínico que se queda prendado de ella se llama Fizz. Y entonces es todo lo que ocurre cuando esta niña empieza a crecer, y el origen que ella tiene, que es de sus dos padres, genera un conflicto muy fuerte, digamos, que tiene implicaciones a nivel de todo el planeta. Entonces digamos, es la historia, digamos, de esta niña, de todo lo que la rodea, de sus orígenes, de la familia que ella tiene como antepasados, ¿verdad? Tanto a nivel de los conscientes como de los forzudos, y todo el conflicto planetario que ocurre, digamos, alrededor de esto, porque en realidad pues se narra desde el nacimiento de ella hasta que llega a convertirse en la regente suprema de todo Coine. Y pues cómo llega a ese puesto, qué sucede, digamos, en el camino. Eso es lo que narra el primer libro de la saga. Ok, sin duda, bueno, suena que es fascinante porque ha creado todo un universo completo, ¿verdad? Sí. Creo que es una gran labor, ¿verdad? Porque hay autores que se tiran más a crear primero la trama, ¿verdad? Y luego el universo, pero en este caso esto lo hace al revés, y creo que le da mayor riqueza también a poder desarrollar historias alternas, que era lo que nos decía ahorita. Exactamente, ¿verdad? Así es. De hecho, bueno, en los libros se pueden encontrar al puro inicio mapas del mundo, que en realidad estos mapas los diseñé yo mismo, utilizando pues una aplicación ahí que me encontré, que es especial para hacer mapas de fantasía, de mundos de fantasía. Pero digamos que el objetivo de esos mapas no es solamente tratar de darle al lector como más realidad de este mundo, ¿verdad? Sino también que sirvan como guía para que cuando yo estoy narrando que, por ejemplo, Lino y Queens caminaron desde Bontay hasta la colonia Mudrasi, el lector diga, uy, fue una caminadota, o sea, fueron kilómetros de kilómetros de kilómetros, ¿verdad? Y en ese leer y consultar el mapa enriquezca también pues, la experiencia de disfrutar la historia. Claro, suena perfecto. Y una pregunta, dentro de esto, ¿qué es o cuál es el punto que más le ha gustado de crear esta trilogía de Coine? Y también, ¿qué cree usted que engancharía, digamos, a sus lectores en casa a la misma historia? Que suena muy interesante realmente, toda esta complejidad del universo y cada una de las razas, que de hecho era lo que quería preguntar al inicio, pero ya me adelantó la pregunta. Okay. Entonces, ¿qué cree usted, digamos, que serían estos puntos, estos elementos más interesantes de haber creado la trama, y también qué cosas podrían enganchar a estos lectores en casa o lectores sobre la trama de Coine? Ok. Bueno, para mí, digamos, lo más interesante fue precisamente construir un planeta entero que fuera creíble, ¿verdad? Que realmente cuando usted lo esté leyendo, porque digamos que la
La versión no oficial es que yo simplemente recibí, digamos, toda la comunicación de un pensante de ese planeta que me contó esa historia, ¿verdad? En realidad yo no la inventé, sino que me la contó ese pensante. Y yo quería que se sintiera así, como que realmente ese mundo existe, ¿verdad? Y que realmente haya conexión entre lo que nosotros sentimos como seres humanos con lo que esas razas que son humanoides también experimentan emocionalmente. La historia entonces tiene un profundo contenido, digamos, emocional, a la vez que también yo, como buen soñador que soy, también soy como muy filosófico. De repente me pongo a pensar en pues, cosas de la vida, del amor, del mundo. Entonces muchas de esos valores míos están reflejados en la historia. Y el lector, un poquito más, digamos, que tenga cierta pericia de leer entre líneas, va a encontrar esos mensajes ahí en la historia. Esa, digamos, es como la parte para contestar la primera pregunta. Y la segunda, creo que, digamos, lo que hace muy interesante leer la historia no es solamente detectar todos estos mensajes que le digo que están ahí en la trama y toda la parte filosófica, sino también que cada una de las razas tiene pues características muy, muy interesantes, ¿verdad? Para mí, digamos, fue todo un reto imaginarme cómo sería ser parte de una raza que tiene como cultura la telepatía plena, ¿verdad? Donde no hay nada oculto para nadie, ¿verdad? Donde yo, quien soy, lo saben todos los que me rodean, ¿verdad? Y yo sé quiénes son, ¿verdad? Y lo que alguien piensa a kilómetros de mí, yo lo recibo en ese instante, ¿verdad? Y esa comunicación, digamos, como de estar recibiendo todas las perspectivas de un universo de gente que me rodea, ¿cómo sería vivir con eso? Entonces eso fue para diseñar la raza de los pensantes. La raza de los lumínicos para mí es mi raza preferida. Imagínense lo que son seres de pura energía que pueden desplazarse a la velocidad de la luz, que pueden ocultarse en haces de luz, que pueden convertirse en hologramas que imitan a otros, que gracias a su capacidad de viajar a la velocidad de la luz pueden manipular el continuo espacio-tiempo. Entonces, ¿qué implicaciones tiene cuando uno de esos seres tiene una impronta con otro ser que no tiene esas características? Y que, digamos, un ser de luz o un ser de energía no sufre hambre, no sufre frío, no sufre dolor, pero ese ser al que ama sí padece de cosas. Entonces, ¿de qué manera ese ser que aparentemente estaba desapegado de todo lo físico empieza a sentirse afectado por ese ser al que ama y que padece de esas cosas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que yo creo que hace muy linda la historia. Y a la vez, digamos que el desenmarañar la historia en la primera novela, bueno, en todas, porque en realidad mi estilo de narración es dinámico, entonces, y como hay muchísimos personajes involucrados, yo en realidad le voy contando a usted como pequeños retazos de la historia, ¿verdad? Y usted como lector tiene que ir amarrando todo eso y al final se dice, estaba todo conectado, ¿verdad? Pero usted tiene que lograr entender y amarrar eso, y ese es como un reto para el lector, ¿verdad? Que el lector logre pescar todo eso y al final le quede en su mente la historia completa que yo se la fui contando, digamos, asincrónicamente. Perfecto, wow, es una cantidad de tramas entonces y de complejidades que lo llama al lector y a la lectora a poder leer estos libros. Y finalmente, ¿de qué edades es recomendado? ¿O desde qué edad? Porque desde aquí a niños de 100 años, ¿verdad? Exacto, entonces... bueno, de hecho, qué buena pregunta. El lector más joven que yo he tenido es uno de mis sobrinos que tenía 16 años cuando leyó el primer libro. Sin embargo, yo recomiendo que a lo mejor la persona tenga un poquito más de madurez para que disfrute más la historia y para que pueda desenmarañar esta trama que le digo que es compleja digamos, de leer o de disfrutar, porque normalmente las mentes jóvenes disfrutan más la narrativa lineal, ¿verdad? Entonces, a lo mejor de unos 25 años para arriba es lo recomendable, aunque jóvenes, yo pienso que jóvenes con cierto nivel de madurez, como mis sobrinos por ejemplo, pueden disfrutar la historia perfectamente.
porque ambos sobrinos míos lo leyeron, el de 16 y el que tenía 18 en ese momento, cuando salió el primer libro. Y digamos, el caso de lectora más de mayor edad, que yo sé que lo ha leído, es mi madre, que está por cumplir 80 años este año y fascinada con la historia. Entonces yo digo pues que es para todas las edades en realidad, ¿verdad? Y hay pues, lectores de todo tipo. Yo digo que los lectores que disfrutan la fantasía son como el lector ideal, ¿verdad? Aunque también he tenido lectores y lectoras que a lo mejor acostumbran más leer drama o leer romance o leer historia o ficción histórica y de repente descubren mi historia y se llevan como una sorpresa porque no se esperan una historia que digamos tenga tantos elementos que le den como coherencia y realidad a ese mundo. Perfecto. No, entonces, bueno, creo que queda una tarea bastante importante de llevarnos este libro en casa y leerlo. Okay. Pueden encontrarlo en la librería francesa, ¿verdad? Así es. Aquí mismo, aquí están los 3 tomos de las crónicas de Coyne y pueden comprarlo ya sea viniendo aquí en la librería o si no quieren salir de casa pueden mandarlo a comprar en la página www.libreriafrancesa.net. Y bueno, muchísimas gracias, ¿no? Bien. No, a ustedes por abrir el espacio y por la entrevista que estuvo muy interesante. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos en casa por acceder a estas cápsulas de Librería Francesa para aprender un poquito más sobre la lectura, para aprender también sobre las tramas y algunas cosas y secretillos que nos tienen los autores y las autoras. Y muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.